7:06 de la mañana. Este es un tema súper importante, atención, porque a todos obviamente estamos muy pendientes al bolsillo, a los precios y sobre todo a los combustibles, pensando en la parafina, que sabemos es el combustible que más se utiliza en nuestro país al momento de calefaccionar los hogares. Desde el gobierno anunciaron la inyección de 40 millones de dólares al Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo para intentar mitigar el alza de la parafina. Además, enviarán iniciativas para estabilizar las cuentas de la luz. Queremos conversar sobre este tema y por eso ya estamos en contacto con el ministro de Energía, Claudio Huepe. Ministro, ¿cómo le va? Muy buen día. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy interesados en saber más sobre este tema porque sabemos hay mucha atención respecto al costo de la vida y claramente el tema de la parafina influye directamente. Bueno, entremos en materia. En marzo el gobierno anunció el envío de un proyecto de ley para inyectar más recursos al MEPCO con el fin de contener el precio de los combustibles. Sin embargo, en esa instancia también señalaron que harían lo mismo con las parafinas y que el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo serviría para ese fin. Vamos en concreto, se anuncian estos 40 millones de dólares, pero lo que todos quieren saber, ¿a cuánto bajaría más o menos el precio de la parafina y por cuánto tiempo se mantendría en ese valor? Lo que permite esta inyección de recursos al fondo es que el precio de la parafina baje en el corto plazo. Ahora va a depender obviamente de dónde en Chile se esté hablando, porque el precio es muy distinto en la región metropolitana que por ejemplo en Coyhaique. Pero en general la referencia que nosotros tenemos de las estimaciones es que se va a aproximar al precio que existía en febrero, es decir, antes del comienzo de la crisis en Ucrania. Sí, porque ha sido, ministro, un alza sostenida si comparáramos, por ejemplo, los precios de la parafina en el mes de abril del año 2020, hace solo 2 años atrás. Es exponencial el crecimiento, o sea, me atrevería a decir que más de un 350%. Hoy día la parafina, si no estoy equivocado, cuesta un litro más de 1.000 pesos, 1.100 pesos, versus 200, 300 pesos que podía costar en abril del 2020. Si le tuviéramos que poner un valor, ¿nos acercamos más a los 1.000 pesos tras este mecanismo que van a llevar a cabo? En la región metropolitana es importante entender que estos son precios relativos a la región metropolitana, donde hoy día se encuentra la parafina alrededor de 1.200, 1.300 pesos, sí, y podríamos tenerla del orden de 1.000 pesos. Eso obviamente va a depender del lugar específico. Pero lo importante es que va a haber una baja relevante en el precio y lo que tenemos que comparar obviamente es, dada la inflación y todo eso, con los precios más bien que teníamos el año pasado, que igual de todas maneras ha subido bastante, pero se acorta la brecha con esta inyección de fondos. Claro, claro, y esa reducción se va a mantener durante todo el invierno al menos, eso han dicho desde el gobierno, ¿verdad? Exacto, eso nosotros vamos a mantener ese fondo que va a permitir, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, esto va a permitir que la cuenta se estabilice durante el resto del invierno, cuando más se usa la parafina. La parafina también se usa durante todo el año, pero se usa mayormente en invierno. Obviamente en zona sur de Chile se usa más, se extiende el periodo, por así decirlo, invernal, pero en general debería durar, de acuerdo a todas nuestras estimaciones, todo el resto del invierno. Ya, y usted nos decía entonces que al menos ese precio, que nos podríamos acercar a los 1.000 pesos, es para la región metropolitana. Se entiende también que, independiente que en regiones pueda ser más alto el valor, igual va a haber una reducción. Absolutamente, por supuesto. Lo que pasa es que en regiones, depende de dónde, se suman los costos muchas veces de transporte, de acceso a los lugares, y por tanto eso encarece el combustible. Ya, perfecto. Ministro, bueno, obviamente que vamos a quedar... En todo caso, sí, quisiera hacer una precisión. Quisiera aprovechar de hacer una precisión. Usted mencionó que la parafina era el combustible más usado para calefacción, en realidad es la leña. Y ahí tenemos otro proyecto de ley muy relevante para eso. Ya, bueno, le vamos a preguntar por eso. Bueno, pero sin duda, al menos en la región metropolitana o en las ciudades donde está prohibida la leña, la parafina sí lleva la delantera. O sea, por ejemplo, en la región metropolitana, a raíz de las emergencias y las alertas ambientales, la leña no se puede utilizar y eso lo sabemos, digamos. Absolutamente, yo hablaba a nivel nacional para que no seamos tan centralistas, pero efectivamente en la región metropolitana la leña es prácticamente no utilizada, en algunas zonas, ¿cierto? Más cerca de la cordillera, digamos, se puede utilizar, en algunas zonas más bien rurales, pero en esta época invernal, evidentemente que estamos con planes de descontaminación, no se puede utilizar la leña. Claro. En todo caso, lo importante ahí es considerar que la parafina se utiliza
mayormente en los quintiles de más, no totalmente, pero en gran medida en los quintiles de más bajos ingresos, las que más necesitan el apoyo, y por eso es tan importante esta estabilización del precio. Sí, claro que sí. Bueno, ministro, sigamos avanzando en otras materias. También hay planes respecto a las cuentas de la electricidad. Cuénteme qué se planea, cuáles son las proyecciones en esa materia. A raíz del congelamiento de las cuentas que hubo el año 2019, lo que nosotros estaríamos experimentando durante los próximos años serían algunos movimientos bastante bruscos en el precio de la electricidad. Entonces lo que estamos haciendo es un fondo, un sistema, digamos, un mecanismo que incluye un fondo que va a permitir que los movimientos de la cuenta se suavicen en el tiempo, un periodo de 10 años, y por tanto las personas puedan más o menos tener una visión de cómo va a evolucionar el precio de la electricidad en un plazo razonable. Y eso va a permitir evitar que en el fondo tengamos alzas muy violentas en algunos momentos y después caídas muy bruscas, y por lo tanto podamos tener un precio más estable. Ya, pero por ejemplo, en ese sentido, para que podamos entender lo que usted nos explicaba, ¿se va a frenar las alzas durante el 2022 y después en el 2023 esas alzas van a ser de manera gradual? ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica para que se entienda Exacto. El plan del gobierno? En el corto plazo, dado el congelamiento de las cuentas que hubo el 2019, claro, sí. Va a haber una tendencia al alza, pero en el 2022 en particular, nosotros vamos a congelar la mayor parte de las cuentas. Solo los grandes consumidores van a tener algunas alzas, y básicamente el objetivo de eso es de impulsar un poco la eficiencia energética y evitar, dado la situación de estrechez eléctrica en la que nos encontramos, en el fondo que se aproveche bien la electricidad que tenemos. Pero para la mayoría de las personas, para el 98 o 97% de los clientes, las cuentas van a ser estabilizadas. Y a partir del 2023 lo que vamos a tener son movimientos progresivos, relativamente suaves en el tiempo, en que van a haber alzas, posteriormente bajas, pero van a ser progresivos y relativamente estabilizados. Ya, o sea, no deberían ver una mayor variación en las cuentas de la electricidad, al menos durante el año 2022. Exactamente. Este año tenemos una estabilización muy importante, porque es muy importante entender que en el contexto del plan Chile Apoya, la idea, y el plan invierno Chile Apoya, la idea es apoyar la recuperación de nuestro país. Y por tanto, y también combatir la inflación. Por lo tanto, es tan importante que este año tengamos una estabilidad de las cuentas para las personas. Ministro, solo dos cosas para terminar porque ya se nos va el tiempo. Usted señalaba ayer durante la presentación de este plan que también tendremos señales para beneficiar a quienes realicen eficiencia energética. ¿A qué señales se refiere y cómo obtienen esa información? Exactamente. Lo que pasa es que lo que vamos a tener, el cargo que digamos, el alza de las cuentas va a depender parcialmente de si las personas consumen más o menos que en el periodo anterior. De tal manera que en la medida que las personas aumentan su consumo, dentro de ciertos rangos, por supuesto. Estamos hablando aquí no de los consumidores normales, no estamos hablando de las residencias, ¿cierto? Normales. Estamos hablando aquí de los grandes consumidores de electricidad regulados. Y en ese caso, lo que nosotros vamos a tener es que poder medir el consumo eléctrico en el periodo anterior y en el consumo eléctrico en un periodo, y según eso va a haber una diferenciación del cargo de tal manera que las personas tengan un incentivo a ser más eficientes. Ya, o sea, ahí usted decía, en el fondo a los grandes consumidores serían estas señales o estos beneficios en el fondo si es que llevan a la práctica la eficiencia energética. A los grandes consumidores, exactamente, a los grandes consumidores. Ministro, lo último también, que es un tema súper importante, muy útil para toda nuestra audiencia. Usted hablaba al inicio de ciertos beneficios para el tema de la leña. Si me pudiese detallar a qué se refería con eso para también dejarlo ahí informado a la ciudadanía. Lo que tenemos nosotros de la leña es una ley de biocombustibles sólidos que en realidad abarca un poquito más, pero lo importante de eso es que nos va a permitir la regulación de la leña, va a permitir que la leña sea considerada un combustible como cualquier otra, por tanto nosotros podamos fiscalizar, regular, determinar estándares, su uso, etcétera, que hoy día desafortunadamente no existe, y eso afecta en gran medida la contaminación que tenemos en las ciudades del sur de Chile. Entonces, claro, lo que nosotros queremos avanzar es a que la leña se estandarice en el tiempo, de tal manera que este es un punto de partida de un proceso, en todo caso, que podamos nosotros a partir de ahora tener un combustible que nosotros podamos ir mejorando para asegurarnos que se use adecuadamente.
Claro que sí, porque lo decíamos al inicio, independiente de que usted me diga que la leña es muy utilizada por la población, probablemente así lo es, no quiero ponerlo en duda, pero en las grandes ciudades se ha convertido en un gran enemigo para el tema de la contaminación, no solo en la región metropolitana, sino en ciudades tan cercanas como por ejemplo Rancagua, incluso Temuco, o sea, generalmente capitales regionales que también están enfrentando una alta tasa, un alto índice más bien de contaminación. Ministro Claudio Huepe, ministro de Energía, muchas gracias por estar en CNN Chile y por aclararnos estos puntos, porque yo creo que la ciudadanía está bien pendiente al costo de la vida y sin lugar a dudas contener o bajar en cierta medida, por ejemplo, el precio de la parafina es sumamente importante. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que esté muy bien.